En la sesión del día de ayer, nosotros habíamos visto que el fenómeno de la fatiga era un fenómeno el cual se caracterizaba porque se podría decir a grosso modo que se fragilizaban los materiales. Así es. Entonces los investigadores, sobre todo, empezaron a ver este fenómeno, esto es recapitulando el tema de ayer, empezaron a ver este fenómeno en los ejes de los ferrocarriles. Decían, oye, ¿cómo es posible que los ejes fallen cuando nosotros los estamos diseñando de manera correcta? Y lo más extraño de todo es que podrían fallar por cargas estáticas o por cedencia como tal. Sin embargo, no lo están haciendo así. Lo están haciendo como si fueran materiales frágiles. Empezaron a indagar, aparecieron los primeros resultados referentes al tema de la fatiga, incluso ya por fin se definió y un investigador dijo, ¿saben qué? Lo que está pasando aquí es que los materiales se están cansando. Y eso nosotros le vamos a llamar fatiga. Y entonces empezó todo este revuelo, toda esta controversia, se empezaron a revisar los puentes, las estructuras en los Estados Unidos y se empezaron a reforzar, con el objetivo de minimizar esta fatiga. ¿Por qué? Porque los ingenieros cuando diseñaban este tipo de elementos no consideraban exactamente este fenómeno de la fatiga y sin embargo empezó a tener gran relevancia, desafortunadamente en aspectos que no eran muy convenientes. Así que bien, les voy a presentar nada más para que ustedes se den cuenta de algo. Para que ustedes vean, ingenieros, aquí nosotros tenemos una gráfica de cómo va cambiando la resistencia a la fatiga en función del número de ciclos. Nosotros podemos apreciar que en el eje horizontal tenemos el número de ciclos, ingenieros, y en el eje vertical tenemos una resistencia. Obviamente, SF es la resistencia a la fatiga y se preguntarán, ¿y por qué lo estamos dividiendo entre el esfuerzo último? Esto solamente, ingenieros, con el objetivo de normalizar la escala desde 0 hasta 1. Pero mucha atención porque aquí pasa algo muy interesante. Si ustedes observan, ingenieros, esta escala de la resistencia a la fatiga la estamos dividiendo entre el esfuerzo último. Oiga, profesor, ¿y por qué no lo estamos dividiendo entre el módulo de cedencia? ¿Por qué, ingenieros? Porque recuerden cómo se da la falla en los materiales por fatiga. Prácticamente se fragilizan y por eso es que no hay deformaciones previas. Si ustedes ven una falla de un material con fatiga, de pronto, ¡pum!, se dan cuenta que ni siquiera deformaciones hubo. Aquí ustedes pueden apreciar cómo esto no se ve que haya una deformación, es decir, que se haya hecho un adelgazamiento en la sección. ¿Qué es lo que estamos viendo solamente? Lo que nosotros vemos es que de pronto se desmoronó. No hubo una deformación previa debido a que no hubo cedencia en todo el material. Oiga, profesor, pero usted ayer hablaba de que había cedencias locales. Sí, efectivamente, ingenieros, empiezan las cedencias locales, pero atención, esas cedencias locales lo que me están generando son grietas. Entonces, no crean que todo el elemento va a ceder. Estas cedencias me provocan grietas. Y entonces, aquí podemos ver la falla, Inges, como pues no hay una deformación aparente. ¿Y eso a qué se debe? A que prácticamente el material se fragilizó, o bueno, de hecho no se fragilizó. Gracias a la grieta fue lo que provocó la falla y no una cedencia en el material. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos, para normalizar esta escala desde el 0 hasta el 1, nosotros utilizamos el esfuerzo último a la tensión. Recuerden que cuando veíamos teorías por falla estática, también nosotros utilizábamos el esfuerzo último y jamás el esfuerzo de cedencia. Esto es simple. Los materiales frágiles prácticamente no se deforman, solamente se rompen. Y esto lo digo prácticamente, porque alguien podría levantar la mano y decir, profesor, sí tienen deformaciones pero muy pequeñas. Efectivamente, claro que sí las tienen, pero para fines prácticos decimos que inmediatamente en cuanto empieza la deformación, se llega a la fractura. Observen lo interesante que es esta gráfica. Aquí nosotros tenemos una gráfica de 1 a 0
Y sin embargo, vean cómo conforme va aumentando el número de ciclos, ingenieros, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esta resistencia va disminuyendo. Les voy a poner un ejemplo sobre un efecto muy marcado que hay en la fatiga en los materiales. Seguramente todos conocemos el alambre recocido. Es el alambre que se utiliza en la construcción para poner las varillas, para todo ese aspecto, el alambre recocido. Resulta de que nosotros, si en algún momento dado no tenemos unas pinzas a la mano y estamos trabajando con alambre recocido, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a mover, empezamos a aplicar cargas cíclicas a ese alambre recocido. Eso es lo que hacemos. ¿Y qué pasa? Que ese alambre recocido de pronto se truena. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos fatigando el material. Ese movimiento cíclico que hacíamos con la mano para poder partirlo, ¿qué creen, ingenieros? Esas son las cargas dinámicas que nosotros aplicamos. Si bien es cierto, nosotros no aplicamos para cortar ese alambre recocido 1000 ciclos, por ejemplo. No, terminarían la obra y nosotros seguiríamos aplicando ciclaje a esa carga, a ese elemento. La realidad de las cosas, Inges, es que para el tipo o para el ejemplo del alambre recocido, el ciclaje es muy bajo. Pero ¿qué creen? Imagínense qué pasaría con el cigüeñal de un automóvil. El cigüeñal de un automóvil, por cada revolución, se somete a un ciclo. Entonces, imagínense, muchachos, si el automóvil puede tener, simplemente sin acelerar, digamos una velocidad angular de 3500, 3000 revoluciones por minuto, imagínense la cantidad de ciclos que tiene ese cigüeñal. Prácticamente es algo totalmente descomunal y dirán, oiga profesor, ¿y por qué el cigüeñal difícilmente se fatiga? Yo tengo un Datsun modelo 76 y se me habrá descompuesto de todo, excepto del cigüeñal, excepto de las bielas, excepto de los pistones. Pues sí, ingenieros, de eso se trata el diseño y de eso se trata el mitigar la fatiga, de hacer diseños que tengan una vida infinita. Y más adelante vamos a ir viendo por qué y cuáles diseños son estos. Así que bien, vean, ingenieros, conforme va aumentando el número de ciclos, la resistencia a la fatiga va disminuyendo. En pocas palabras, la resistencia del material disminuye. Hasta que llegamos a este punto de aquí. Este punto de aquí, ingenieros, es crucial y se llama articulación de rodilla. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, ingenieros, vean cómo la gráfica se mantiene constante. Eso quiere decir que este acero, ingenieros, en un ciclaje de 10 a la 6 hacia adelante, su resistencia ya no va a cambiar. Y entonces nosotros vamos a decir, Inges, que la resistencia, o más bien, sí, la resistencia del material es de vida infinita. Quiere decir que por más ciclos que nosotros le apliquemos, esta resistencia ya no va a bajar. Pero aquí hay algo preocupante. Nosotros podríamos llegar a este punto y decir, oiga, pues qué bien, profesor, mire, nosotros hasta aquí ya estamos asegurando que nuestro material o nuestro elemento ya no va a fallar por fatiga, al menos de acuerdo a las cargas que tenemos ahorita. Y sí, efectivamente, pero vean lo interesante. ¿Cuánta resistencia perdió para poder llegar hasta ese punto? Estamos hablando que perdió casi la mitad de la resistencia que tenía el material, ingenieros, solamente por la fatiga. ¿Qué va a ser de un material el cual nosotros, aparte de que esté sometido a fatiga, le empezamos a meter concentradores de esfuerzos? Poco a poco, si empezamos a calcular los factores de seguridad, nos vamos a dar cuenta que los elementos van a tener que ir quedando más y más y más robustos. Simplemente les repito, la fatiga, vean lo que pasa, la fatiga disminuyó más de la mitad, poco más de la mitad, la resistencia del material. Aquí podemos apreciar nosotros que aquí hay otra curva.
Y esta curva, pues bueno, sigue estando más o menos en ciclajes de 10 a la 6, nada más que en lugar de estar en 1 por 10 a la 6, seguimos estando por 4 o casi 5 por 10 a la 6. Ahora mucha atención, Inges. Resulta de que existen dos tipos de ciclaje. Y esta es una discusión entre los investigadores que todavía no para. Según algunos investigadores dicen, mira, hay un alto ciclaje, hay elementos que trabajan a alto ciclaje y elementos que trabajan a alto ciclaje. Y con base en este tipo de elementos, el procedimiento para calcular su resistencia es distinto. Ok. ¿Cuáles son los de bajo ciclaje? Cuando nosotros tenemos, ingenieros, elementos por 1 por 10 a la 2 para atrás, es decir, de 1000 ciclos o incluso de 2000 ciclos, no es cierto, porque este ya sería 1 por 10 a la 3 son 1000, no es cierto, de 1000 ciclos para atrás son bajo ciclaje. De 1000 ciclos para adelante estamos hablando de alto ciclaje. Y de hecho, algo muy importante y algo que realmente afecta a los elementos es, como acabamos de ver, el alto ciclaje. También otra cosa, presten atención. Es muy común que en los aceros esta articulación de rodilla se dé cercano al 1 por 10 a la 6 ciclos. A partir de ahí, nosotros vamos a decir que, nuevamente, el elemento va a tener una vida infinita en cuestión de fatiga. Bueno, el material mejor dicho. Pero atención, Inges. Para nosotros poder hacer esta suposición, resulta de que la resistencia del material, en este caso es del acero, porque estamos tratando con acero, debe de ser menor a los 200 KSI. O como le dice Don Norton, dice Don KPSI. Y presten mucha atención porque esta es una resistencia muy elevada, ingenieros. De hecho, en la gran mayoría de los aceros, sin que sean aceros especiales, pues vamos a tener resistencias de esta cantidad hacia abajo. Aceros ya con resistencia mayores a estos 200 KSI, difícilmente los vamos a encontrar como aceros comerciales. A lo mejor ya van a ser algunos aceros o algunas aleaciones de acero un tanto más especializadas. Aquí les muestro algo similar, pero atención, Inges, aquí nosotros lo estamos viendo en aluminios. Y seguramente ya lo sé. Ustedes se están preguntando en dónde está la articulación de rodilla y en dónde se mantiene constante esa resistencia. Bien, Inges. Primero, vamos por partes. Nosotros podemos apreciar aquí diferentes gráficas de resistencia a la fatiga de diferentes materiales, pero presten mucha atención. Resulta de que vean cómo la resistencia también baja drásticamente, derivado de la fatiga, en los aluminios. Pero ¿qué creen, Inges? Aquí nosotros no tenemos una articulación de rodilla como tal. Oiga, profesor, ¿eso quiere decir entonces que el aluminio no tiene una resistencia de vida infinita para la fatiga? Pues ¿qué creen, ingenieros? Que no. Oiga, profesor, entonces, si queremos elaborar un elemento de aluminio, ¿qué va a pasar? Porque pues realmente nunca se va a estabilizar esa resistencia y conforme pase el número de ciclos, ¿qué va a pasar? Que conforme pasa el número de ciclos, ese aluminio se va a fatigar. ¿Sí? Efectivamente. Y oiga, profesor, entonces, pues ¿para qué estudiar diseño de elementos mecánicos si con aluminio no podemos hacer nada? Porque el aluminio va a fallar después de cierto número de ciclos. Pues bien, ingenieros, déjenme les platico algo. Si se están haciendo esa pregunta de ¿y por qué estudiar diseño de elementos mecánicos o por qué diseñar con aluminio? Si sabemos que jamás se va a mantener su resistencia constante, siempre va a ir bajando, déjenme les platico algo. Ese es nuestro trabajo justamente. Diseñar elementos que, si bien es cierto, con un número de ciclos después, van a resistir este ciclaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros, chicos, para que resista
va a tener una vida finita, obviamente, pero para que resista las condiciones que se vengan, chicos, a través del diseño. Si bien es cierto, la resistencia cae y seguirá cayendo por los siglos de los siglos, pero gracias al diseño, aplicar una teoría de diseño de cargas de fatiga, nosotros vamos a poder mitigar esa reducción de resistencia a su mínima expresión. Y entonces, en esa manera, nosotros vamos a decir que nuestro elemento es totalmente confiable. Así que ya lo saben. Por cierto, vean, si nosotros queremos estimar la resistencia a la fatiga de un aluminio, primero, ya está estandarizado y vamos a decir que la resistencia a la fatiga en 5 por 10 a la 8 ciclos es de 0.4 la resistencia última. Ingenieros, es más crítica la cosa. Es decir, aquí con los aceros, ustedes pueden apreciar cómo más o menos en 1 por 10 a la 6 está la articulación de rodilla y se mantiene constante. Pero vean, casi disminuyó la mitad de la resistencia del material. Con los aluminios, ingenieros, disminuye más de la mitad. 0.4 del esfuerzo último a la tensión. Sin embargo, Inges, así como en la tabla anterior, nosotros veíamos que esto se va a aplicar para aceros que no sobrepasen los 200 KSI de resistencia última a tensión. Con los aluminios pasa algo similar. No debe de sobrepasar los 48 KSI. Chicos, los aluminios no tienen un límite de resistencia. Por lo tanto, su resistencia a la fatiga se toma usualmente como el esfuerzo de falla promedio en N igual a las 5 por 8 ciclos. Es decir, este punto que nosotros tenemos aquí, que de hecho observen cómo la pendiente cambia y disminuye su valor, obviamente. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí, ingenieros? Presten mucha atención. Nosotros teníamos diferentes tipos de esfuerzos, dependiendo la naturaleza de las cargas. Es decir, nosotros veíamos ayer, un esfuerzo invertido, donde el esfuerzo va cambiando de un valor positivo a un valor negativo. La magnitud es la misma, solamente cambia de signo. Este es un esfuerzo muy común en los ejes. Después viene el esfuerzo repetido, donde llega a una magnitud y después llega a cero. Magnitud llega a cero. Si nosotros pudiéramos, o si nos preguntaran, oye, ¿y qué tipo de esfuerzo estás agregando tú al alambre recocido para poderlo cortar? Pues les aseguro que si nos vamos a un esquema general, estaríamos aplicando un esfuerzo invertido. ¿Por qué? Porque dimos hacia un lado, después tiramos ese alambre hacia el otro lado, luego hacia el otro lado, y más o menos el movimiento se mantiene constante. Un trampolín, por ejemplo, ingenieros, es un ejemplo de un esfuerzo repetido. El trampolín brinca a la persona, cuando la persona lo pisa, el esfuerzo es máximo, la persona va en el aire, se retiró la carga, no tenemos esfuerzo, vuelve a caer la persona en el trampolín, tenemos esfuerzo, la persona está en el aire, el esfuerzo se retira. Y bien, aquí nosotros tenemos los esfuerzos variables, que son, por ejemplo, el ala de un avión. El ala de un avión, ingenieros, como saben, por el simple hecho de tener sustentación, y obviamente todo eso recae el peso del fuselaje que va hacia abajo, de los pasajeros, etc., ya hay un esfuerzo. Sin embargo, en el momento en el que el aire, al no ser laminar, pasa por el perfil alar, ¿qué pasa? Pues que los esfuerzos van variando. Y, por cierto, no varían de manera invertida, es decir, el aire no va como ondas senoidales que nos dice, mira, aquí el esfuerzo del ala es de 1 megapascal, luego es de -1. No, ni mucho menos. Simplemente hay fluctuaciones que no necesariamente llegan a cero y no necesariamente tienen que pasar el eje horizontal. Esto lo veíamos ayer, pero mucha atención, porque
aquí nosotros vean cómo nos están dando el esfuerzo medio. Aquí el esfuerzo medio es de 0, aquí sí tenemos que calcularlo y acá tenemos que calcularlo. Pero presten mucha atención a este esfuerzo medio. ¿Por qué, ingenieros? En este tercer caso el esfuerzo medio es mayor. Vean, es mayor que en el segundo caso y en este caso de aquí el esfuerzo es 0. Les platico esto del esfuerzo medio, Inges, por lo siguiente. Estos son algunos de los resultados, ingenieros, que se hicieron en algunas pruebas y el esfuerzo medio jugaba un papel muy importante para que las grietas o para que la fatiga o para que las grietas provocadas por la fatiga, que creen, Inges, se propaguen. Así es. Vean cómo conforme nosotros tenemos un esfuerzo medio mayor, ¿qué pasa? La resistencia disminuye que si nosotros tuviéramos un esfuerzo medio menor. Así es, ingenieros. ¿Y esto a qué se debe? A que, aunque no lo crean, el esfuerzo medio es uno de los esfuerzos que más afecta a los elementos de máquina en la fatiga. Por eso es muy importante, ingenieros, mantener este esfuerzo medio, en gran medida, en 0. Yo sé, no depende de nosotros, dependen de muchas circunstancias, pero en el momento en el que nosotros vemos que estamos trabajando con un esfuerzo variable, donde el esfuerzo medio es muy grande, en ese momento, chicos, les voy a decir, ingenieros, mucho ojo, porque entonces no debemos o debemos de ser muy cautelosos por el tipo de esfuerzo. Afortunadamente, las teorías de falla, ingenieros, nos van a decir, mira, tu esfuerzo medio, trátalo de así y vamos a obtener factores de seguridad y vamos a ver si tu elemento es seguro. Benditas teorías de falla. Pero bien, ingenieros, déjenme les platico algo. Por si fuera poco, la resistencia de la fatiga que nosotros acabamos de ver todavía disminuye más. Profesor, o sea que no le bastó quitarnos la mitad de resistencia, sino que todavía puede disminuir más. Sí, ingenieros. La fatiga todavía puede disminuir más. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que afectan la resistencia a la fatiga. Y es más, Inges, no sé si lo notaron, pero vean, chicos, a pesar de que se hacen diferentes experimentaciones se supone que con escenarios controlados, Inges, ¿qué pasa? La dispersión de los datos, por ejemplo, aquí vean, la dispersión de los datos sigue siendo considerable. Pues, ¿qué pasa con esto, Inges? Resulta, muchachos, de que la fatiga no nada más se ve afectada por el simple hecho de las cargas dinámicas, sino que también, Inges, sino que también el tamaño y algunos otros factores las van a afectar. ¿Por qué les digo esto? Ahorita vamos a regresar a esta diapositiva para que ustedes puedan apreciar lo que les quiero dar a entender. Entonces, vamos a ver, vamos entrando en contexto. Ingenieros, si nosotros estamos trabajando con aceros y queremos conocer la resistencia a la fatiga, pues mucha atención. Vamos a decir que es de 0.5 el esfuerzo último. Oiga, profesor, pero a ver, espere. Aquí usted tiene S con subíndice E y aquí S con subíndice F. ¿Qué quiere decir uno y qué quiere decir otro? Es muy interesante, Inges, y presten mucha atención porque los nombres se parecen, pero son cosas distintas. Veamos, y me voy a regresar a esta gráfica. Cuando nosotros tenemos S con subíndice F, ingenieros, ¿qué creen? A eso nosotros le llamamos resistencia a la fatiga. Por ejemplo, aquí, vean cómo la resistencia a la fatiga va disminuyendo. Aquí en la gráfica anterior también tenemos que, esto sería la resistencia a la fatiga. De hecho, aquí lo ponemos como SF, va disminuyendo. Entonces, profesor, ¿qué es la SE? Pues, ingenieros, SE es
el límite de resistencia a la fatiga. ¿Y qué quiere decir el límite de resistencia a la fatiga? Ese límite de resistencia, ingenieros, es este punto que tenemos aquí, donde la fatiga, o más bien la resistencia, empieza a ser constante. Por eso, una es la resistencia a la fatiga, que es la que está cayendo casi todo el tiempo, y el límite de resistencia a la fatiga es este punto que tenemos aquí, donde estamos asegurando una vida infinita de fatiga del material. Por eso, ingenieros, es que aprecien. Para los aceros y para los hierros, vamos a calcular el límite de resistencia a la fatiga. Oiga, profesor, ¿eso quiere decir entonces que al tener límite de resistencia a la fatiga tienen articulación de rodilla? Efectivamente, chicos. Efectivamente. Y entonces vean, si nosotros estamos trabajando con aceros, nuestra resistencia solamente por el ciclaje, muchachos, se va a ir la mitad de la resistencia del material, de la resistencia última. Solamente producto de los ciclos. Ahora bien, ¿qué pasa con los hierros? Los hierros todavía es peor la situación. ¿Por qué? Porque se va a ir más de la mitad. Se va a considerar que son 0.4 la resistencia última. Atención, Inges. Como pueden ver, estos son aproximaciones. La fatiga es un fenómeno tan complejo de estudiar, es lo que les comentaba la clase anterior. Es como un cáncer que sabemos que existe, creemos saber las causas que lo provocan, pero no lo podemos evitar. Y tampoco, en muchas de las ocasiones, no se puede curar la fatiga en los materiales, ingenieros. Una vez que se provoca una grieta en un material, Inges, como ya les había dicho y decía mi maestro de resistencia de propiedad de los materiales, una grieta ni Dios Padre la para. Así que bien, ¿qué pasa con los aluminios? Recuerden, ingenieros, que los aluminios no tenían articulación de rodilla. Entonces, este no es límite de resistencia a la fatiga. Esto simplemente es la resistencia a la fatiga. Y las aleaciones de cobre, pues, funcionan de manera muy similar a las aleaciones de aluminio. Entonces, ingenieros, para los problemas que vamos a resolver en clase, esta tabla es muy importante, porque gracias a ella es que vamos a poder calcular la resistencia a la fatiga de los materiales o su límite de resistencia a la fatiga. De hecho, es muy fácil de nosotros aprendernos estos términos. Ingenieros, déjenme les platico algo. Por si fuera poco, yo sé, ya dijeron, oiga, profe, ya la mitad de la resistencia se nos fue por el ciclaje, pero ¿qué creen, Inges? Hay algunos factores que todavía afectan a la fatiga. O sea, no nada más el ciclaje, sino que también algunos factores como el factor de carga, el factor de tamaño, el factor de superficie, de temperatura y de confiabilidad. Profesor, me está espantando. A ver, empiécele. Ahí les va, muchachos. Resulta de que, vean esta ecuación. Si nosotros queremos encontrar ya los factores corregidos, se llaman corregidos porque aquí ya estamos involucrando más elementos. Si nosotros queremos encontrar los factores ya corregidos del límite de resistencia a la fatiga o de la resistencia a la fatiga simplemente, debemos de multiplicar lo que teníamos anteriormente, que era la resistencia a la fatiga por ciclaje solamente. Eso quiere decir esta apóstrofe que tenemos aquí. Vean, aquí está la apóstrofe, 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 apóstrofe. Eso quiere decir que nosotros tenemos el límite de resistencia solamente por ciclaje. A eso, ingenieros, tenemos que multiplicarle cada uno de estos factores que, ¿qué creen? Son, o más bien están en un rango de 0 a 1. Eso quiere decir, profesor, que entonces van a disminuir todavía más el valor de la resistencia. Sí, ingenieros, efectivamente. Y vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un elemento sometido a flexión y tenemos un elemento sometido a una carga axial, el valor va a cambiar. A esto se le llama factor de carga.
Solamente con estos dos factores de carga es que la fatiga se va a modificar. Como pueden ver, si nuestro elemento está sometido a flexión, ingenieros, el factor de carga es 1, es decir, no va a modificar en lo absoluto la resistencia a la fatiga que nosotros teníamos por ciclaje. Sin embargo, si nuestro elemento está sometido a cargas axiales, chicos, en ese momento el factor es de 0.7 y vean, ya redujo, al multiplicar este valor por 0.7, ya redujo la resistencia. Pero bien, por si fuera poco, no nada más está el factor de carga. ¿Qué creen, ingenieros? También está el factor de tamaño. Oiga, profesor, ¿eso quiere decir entonces que entre más grande sea una pieza, más propenso está o más proclive es a sufrir fatiga? Así es, ingenieros. Dependiendo del tamaño del elemento, dependiendo de ese tamaño, entonces también se va a ver afectado ese factor de tamaño. Y regresamos a la diapositiva que me quedó pendiente. Aquí ustedes, ingenieros, pueden apreciar de que se está haciendo el fuselaje de un avión. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo podríamos calcular nosotros el factor de tamaño de ese fuselaje? Si ustedes están imaginando y decir, profesor, nosotros lo podemos meter a un laboratorio y le vamos a aplicar cargas de flexión. Sí, ingenieros, quiero que por favor hagan una máquina que aplique cargas de flexión o cargas axiales a este fuselaje. La máquina tendría que ser prácticamente del tamaño que se muestra aquí en el astillero. Bueno, en estas vigas que tenemos aquí. Entonces, ingenieros, ¿cómo calcularían, ingenieros, el tema del tamaño, la industria aeroespacial o cualquier industria que produce elementos sumamente grandes, Inges? Que produce elementos sumamente grandes y que pues no se pueden ingresar a un laboratorio. Déjenme les platico, chicos, que no hay otra manera más que de forma experimental. Así es, chicos. De verdad, ya se tienen muchos avances en este tema. Obviamente ya la industria aeronáutica sabe exactamente, cree saber exactamente cómo funciona la fatiga en elementos tan grandes como el fuselaje de un avión. Nosotros, Inges, en este tema, pues no vamos a analizar elementos tan grandes. Necesitaríamos, si quisiéramos analizarlo, analizar ciertos elementos claves para ver en dónde están los puntos críticos. Pero nosotros, ingenieros, no vamos a experimentar nada. Nos vamos a basar en el factor de tamaño. ¿Y qué es este factor de tamaño? Pues presten mucha atención. Nosotros podríamos tener elementos con diferentes geometrías, perfiles en Y, cuadrados, circulares. Entonces, ¿para qué nos sirve este factor de tamaño? Pues presten atención y vamos a utilizar este círculo como ejemplo. Ingenieros, si nosotros tenemos un círculo con un diámetro que sea menor a los 8 milímetros, entonces vamos a decir el factor de tamaño es 1. Es decir, factor de tamaño 1 no va a afectar la resistencia. Vamos a decir, pues al menos por tamaño, la fatiga no va a disminuir, o más bien el material no va a disminuir la resistencia a la fatiga. Pero ¿qué pasa con diámetros, ingenieros, que son mayor a 8 milímetros, que son 0.3 pulgadas, y menor a 10 milímetros? Entonces, ahí sí, ingenieros, es necesario que nosotros calculemos el factor de tamaño. Y para calcularlo es muy simple. Lo único que tendríamos que hacer, si estamos en este rango de valores, es multiplicar 0.869 por el diámetro a la menos 0.097. Y de esta manera vamos a obtener nuestro factor de tamaño. Recuerden que este factor, Inges, va a variar desde 0 hasta 1. Entre más se acerque al 0, ingenieros, un factor, entonces vamos a decir que realmente está castigando la fatiga a nuestro elemento. Debemos de mantener estos factores lo más cercanos a 1 para que no modifiquen tanto esa resistencia. Vean, ahora qué pasa con los diámetros como este que se muestra aquí, que son
todavía diámetros menores a 250 milímetros. Aquí ya los diámetros, imagínense, un eje de 25 centímetros ya es un eje considerable. Sin embargo, podríamos aplicar nosotros ahora esta misma ecuación. Si se fijan, cambia el factor que multiplica y así podríamos obtener el factor de tamaño. Y seguramente dirán, profesor, y si ya por fin ya tenemos elementos más grandes, entonces nos dice la teoría, ¿sabes qué? Ya si son elementos más grandes, no inventes y ya ponle 0.6 de resistencia a la fatiga. Pero mucha atención, 0.6 de resistencia a la fatiga, eso quiere decir que prácticamente ya le había tirado la mitad del ciclaje a la resistencia y este factor de tamaño le va a tirar la mitad de lo que ya era la mitad. Ingenieros, vamos a llegar algún día a una resistencia casi de cero. No podríamos llegar de cero, obviamente, pero estos factores que modifican la fatiga, observen cómo realmente también tienen un impacto significativo en la resistencia. Y la pregunta seguramente es, profesor, a ver, esta gráfica usted lo está obteniendo para ejes o secciones circulares, pero, profesor, ¿qué pasa si yo tengo una sección cuadrada, una sección en Y o una sección en C? Pues, ¿qué creen, chicos? El procedimiento también es este de aquí. Solamente que yo lo sé, están pensando, profe, no tenemos diámetros, pero no se preocupen. Nosotros lo que vamos a hacer con secciones de otras geometrías es obtener los diámetros equivalentes. Así es, Inges. Esta sección cuadrada, con esta geometría que podemos apreciar en la pantalla, pues prácticamente yo puedo sacar el mismo efecto de esta sección para la fatiga que si fuera un círculo. ¿Cómo? Obteniendo su diámetro equivalente. Por cierto, presten mucha atención. Aquí nos están diciendo si los elementos giran, es decir, durante su operación. Por ejemplo, un eje puede girar o puede ser fijo. Aquí no gira y no gira. Es decir, son elementos estáticos. Y tiene mucho que ver, porque desde la mecánica de materiales veíamos por qué no es bueno construir ejes que no sean circulares. Lo vamos a ver en la unidad número 2, pero eso es otro cantar. Todavía estamos en la unidad 1. Así que bien, si nosotros queremos obtener el factor de tamaño de un elemento como este que se muestra, entonces, ingenieros, presten mucha atención. Lo que yo necesito es, primero, calcular el A95, que sería prácticamente algo similar al área equivalente que pudiera tener un cilindro. Y una vez que yo ya tengo este A95, que vean cómo se compone de 0.05 la base por la altura, entonces, ¿qué creen, Inges? Para encontrar el diámetro equivalente, yo voy a sustituir este A95 aquí y entonces voy a tener un diámetro equivalente. De tal manera de que este diámetro yo lo voy a poder referenciar con alguno de estos 4 casos. Y de esta manera es que voy a poder obtener la resistencia, o más bien el factor de tamaño de los elementos. Lo mismo pasaría con el perfil en Y. Vean cómo me aparece la H, la B y la T. Aquí está la ecuación que yo tendría que llevar a cabo, siempre y cuando se cumpla esta condición también. Y lo mismo pasa con el perfil en C. Así que estos son los perfiles más comunes que nosotros vamos a encontrar en el diseño de elementos de máquinas. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.